Cuando vi el final del romance de Aniceto y me acordé del final de Independiente, que la cámara, no sé si se acuerdan, Independiente, hay un plano secuencia muy largo que dura como 10 minutos, pero la cámara sin ningún corte, que ese es el plano secuencia, cuando no hay corte, va saliendo como un traveling. Traveling es cuando la cámara se va corriendo, ¿no? Y acá pasa lo mismo, va saliendo y se va alejando. En un momento se va alejando y queda, digamos, la escena queda lejos, como si restándole importancia, como si eso fuera una vida más, digamos, una vida de tantas, ¿no? Como si fuera insignificante en el fondo, a pesar de que para uno la vida de uno es lo más preciado. Pero la cámara se va alejando como restándole significación a ese hecho. Y acá la muerte, que es de tipo como la muerte en el Independiente, que no la muestran, pero siempre hay un tema recurrente en Fabio con la muerte, porque todas las películas de él terminan inevitablemente con una muerte, con una cosa de sacrificio, de martirologio, digamos, porque los personajes son como mártires, ¿no? De ellos mismos y también de las circunstancias sociales históricas. Son como una consecuencia, digamos, de una situación social de desgraciada, de marginación, de pobreza, de miseria, ¿no? Y acá vi también cuando lo matan a Lupi, que la cámara se va como alejando también hacia arriba, con una toma cenital, digamos, eso se logra a través de una grúa o de un teleobjetivo que se va alejando, un zoom, lo que se llama el zoom, ¿no? Y también tienen como el mismo desenlace, digamos, y la misma técnica, quiero decir. También quiero decir que, viendo los libros de Fabio y la trayectoria de él, que él se inspiró hay una simbiosis, una síntesis, mejor dicho, entre el cine europeo, porque a pesar de que él decía que ciertamente es cierto, que era analfabeto, digamos, no tenía una formación académica, ¿no? una preparación, digamos, como podía tener otros, una formación intelectual, ¿no? Él se nutrió mucho de ver cine, a través del cineclub, lo que fue la cosa del cineclub, cuando surgió la generación del 60, además, la mayoría de estos directores se inspiraron o se basaron en ver cineclub. Bueno, y no, quería decir que Fabio se nutrió en el cine europeo, sobre todo en un director francés, que fue Robert Bresson, un director que, digamos, hacía de la carencia o de la precariedad una virtud. O sea, él enfocaba primero situaciones muy particulares, de mucha imaginación, con mucho ascetismo, una apuesta ascética, quiere decir, despojada de cualquier artificio, y casi muda, porque los personajes hablan muy poco, donde hay una gran preponderancia, una gran creación atmosférica. O sea, la importancia de la creación más de la atmósfera, del clima de la película, más que lo que expresara la trama en sí, no la historia. O sea, para él no era tan importante la trama, sino lo que vivían los personajes. Y además, con una impronta neorrealista, que después también la tomó Fabio, que es buscar gente, no actores profesionales, o sea, no buscar gente de la calle que tuvieran una identificación también más con el personaje, más que fuera una elaboración intelectual, como puede ser a través de un actor, ¿no? Que ya tiene una formación técnica y una preparación diferente. Pero también hablando del neorrealismo italiano, que se ve la influencia por el ambiente de marginal, aunque aquí también hay un tema en Fabio, en tema de la ciudad y del interior del país, que estaba las temáticas, por ejemplo, de la generación del 60, a las que algunos quieren incluir, lo que no se puede incluir porque no formaba parte de de las inquietudes intelectuales, que era más bien suburbana. ¿Esta película de qué año? Esta película es la tercera, es la segunda película de él, debe estar en fines de la década del 60. 67. Creo que 60 y ya te voy a decir, porque para 67. Él dijo que en el caso del neorrealismo, la impresión que tenía él, que había como una glorificación de la pobreza, como que los pobres
era deseable incluso ser pobre, porque los pobres son, digamos, como el... ¿Cómo podría decir? Que había como una visión de los pobres muy idealizada. Entonces él se inspiró, porque él vio mucho cine, y dice que para hacer cine hay que ver cine sobre todo, no tanto academia, porque él no cursó ningún, sino se inspiró en Buñuel. Cuando filmó en México, Buñuel decía que los pobres no tenían una visión, digamos, tan sublime o tan perfecta de los pobres, porque decía que también había algunas perversidades también entre los pobres. O sea, no es que... tan buenos. Claro, decía, si fueran tan buenos los pobres, decía Fabio, nos gustaría todos ser pobres. ¿Para qué vamos a ser ricos? Si es tan lindo ser pobre. Eso lo decía Fabio, tomándolo a Buñuel. Igual la gente no estaba habituada a este tipo de cine, ¿no? Un cine precario, en el sentido de que era un cine que no contaba con medios de producción. Y él incluso a veces le decía, pero ¿cómo es un cine tan limitado a un grupo? Dice, no, es que no tengo guita para hacer un cine, de grandes presupuestos, porque no tengo presupuesto. Incluso con la primera película que hizo, que fue El corto del amigo, que yo lo estoy por conseguir ahora para que lo digo, él había hecho otra película, El señor Fernández, que no llegó a terminar, y hizo El corto del amigo, que fue un poco para deslumbrar o para atraer a María Banner, porque él se había enamorado de María Banner cuando estuvo con Torre Nilsson, cuando hicieron El secuestrador, y entonces quería deslumbrarla a María Banner, y como María Banner era una intelectual de izquierda, pero una mujer, era una actriz, digamos, de un nivel intelectual superior al de Fabio, que no tenía, no es que no tuviera, no tenía una formación, una preparación, digamos, como si hubiera cursado, no sé si quería primar, no sé si... Creo que terminó, pero aprendió a leer y escribir y nada más porque tuvo que salir a laburar porque el padre los abandonó. Hay que pensar que el padre a él y al hermano, a Jorge, los abandonó muy joven, murió a los 30 y pico de años el padre, los abandonó casi al nacer, la madre se tuvo que ocupar de él, la madre tenía un amante o una pareja. Y bueno, la madre era artista de radioteatro. En esa época el radioteatro era muy importante porque no había televisión, entonces bueno, la mayoría escuchaban radioteatro. Por eso él también se inspira en un autor de radioteatro que es Chiappe, Juan Carlos Chiappe, que después se hizo Nazareno, Trujillo, ¿no? Y la madre llegó a escribir radioteatro. Y la tía de él, el Ciro Olivera Garcés, le dijo a ver si quería venir a Capital, que ella lo iba a bancar, porque el problema que tenía él era que no tenía un rumbo, no tenía una guía, entonces iba preso, o sea, robaba así cosas tipo pequeños robos, ¿no? Y llegó a estar preso, ¿no? Por ese motivo. Después él se fugó, entró de seminarista, no le gustó evidentemente, después quiso entrar en la Marina y se fugó con el traje de la Marina, ¿no? Porque no lo iban a encontrar. Y se vino a Retiro con el traje de la Marina y fue a pedir limosna a Retiro, pero con el traje, porque el traje le daba, digamos, una presencia distinguida, y ahí podía cobrar una propina, ¿no? Y después, bueno, entró, gracias a la tía, a Ciro Olivera Garcés, que trabajó en algunas películas y que estuvo vinculada sentimentalmente con Abel Santa Cruz, ¿se acuerdan? Guionista. Y entonces, bueno, ella le consiguió un cambio no, un poquito más, que decía 2 palabras, ¿no? Como la mesa está servida y una cosa así. En la película de Enrique Carreras, no, pero volvía a lo de cómo empezó él. Para deslumbrar a María Banner, él dijo, bueno, voy a hacer una película, sin plata, sin nada. Fue a ver al tipo que vendía las películas virgen, que era un tal Lejar, que era, no sé si era húngaro o algo así, y le dijo, me manda a Torre Nilsson para buscar película virgen, para filmar una película. Era para él la película. Torre Nilsson nunca lo mandó. Nunca lo mandó y... ¡Qué grande! Y Lejar, bueno, si es para Torre Nilsson,
le doy la película virgen. Después Lejar dijo, no, yo sabía, porque sabía que no era para Torrenson, que era para él. Pero Torrenson había dicho, désela porque este muchacho es muy capaz y va a ser un buen director, ¿no? Y bueno, y él se formó, como dije, a través de Torre Nilsson. O sea, él le debe gran parte de su preparación, sobre todo la parte técnica, que no conocía poco, al haber trabajado con Torre Nilsson. En tanto en la primera, El secuestrador, que tiene ahí una influencia de Buñuel, no sé si la vieron, o si por ahí algún día la podemos ver, que hay unas escenas terribles de un chancho que se come un cadáver, no sé si la recuerdan ahí. Hay escenas que son dignas de Buñuel en esa película. Son dignas de Buñuel. Y son escritas, como esta película que digo yo, como gran parte de la película Fin de Fiesta, que también trabajó Fabio, o La Terraza, fueron escritas por Beatriz Guido, que era la mujer, no la mujer legal, porque cuando era la pareja, digamos, de Tornillo cuando se separó de... El protagonismo que da la música. Sí, ahí va. Bueno, él era un gran entusiasta, un gran melómano, no sé, un admirador de la música clásica y sobre todo de la música barroca, o sea, del periodo barroco, ¿no? Exactamente. Yo lo asocio a él en ese sentido con Stanley Kubrick, porque Stanley Kubrick le da, las películas de él nacen a partir de la música. Y Fabio, las imágenes están vinculadas de tal manera con la música que no se pueden disociar. La película Gatica. Gatica, bueno, exactamente. Pero él usa la música clásica. No, también. Porque él integra la música clásica con la música popular, con el tango, la cumbia, cosas, salsa, música popular. Porque él decía que lo clásico, si no está enraizado en lo popular, si no está imbricado, no se hace una síntesis entre lo popular y la cultura con mayúscula, digamos, y la cultura popular no sirve, porque la cultura tiene que adaptarse al pueblo, y sobre todo que llegue a la mayor cantidad de gente posible, que no sea patrimonio solo de una clase, de una élite o de una clase social alta, porque si no, los únicos que pueden tener acceso a la cultura son la gente de plata, digamos, de dinero. Pero él no descartaba la cultura, digamos, europea, como se puede llamar, porque la cultura del origen de una cultura determinada. Pero él decía que lo que se equivocaron la generación del 60 es no adaptar la cultura o el cine que habían visto de Bergman o de cine Truffaut o Godard, se habían olvidado como de lo argentino. Entonces habían hecho un cine que era más, era argentino, pero con una mirada más extranjerizante, más querían copiar a Antonioni. O Antonioni, exactamente. Y la verdad que yo me reía cuando veía las películas argentinas porque realmente no eran las de Antonioni, pero le daban, viste, una característica la forma, que querían ser parecida. Una intelectual, era un cine más intelectual. Y lo que él pensaba, y no siempre sostuvo, es que hay que buscar la cultura en el pueblo, o sea, las raíces, tienen que tener raíces folclóricas y auténticas que tengan que ver con la tierra de uno, porque si no, si la cultura no refleja el sentir o las tradiciones de un pueblo, o la historia de un pueblo, no es un espejo real, un testimonio de la realidad, ¿no? Que la gente tenía que sentirse identificada con el entorno social, histórico, también geográfico, ¿no? Porque hay muchos factores. Y también estaba el tema que yo dije de digamos, el tema de la oposición entre la cultura suburbana, que por eso decía la generación de 60, era un cine que reflejaba más bien el porteño, o sea, un sector de la clase media, ¿no? Y la clase media, pero y porteño, o sea, bien urbano. Y entonces desdeñando, como ha pasado lamentablemente, el interior del país o el mal llamado interior, o sea, la cultura media. Y como él venía de una cultura popular y de una provincia como Mendoza, porque él se formó su infancia transcurrió en Luján de Cuyo, en Mendoza. Vino ya joven a
digamos, a Buenos Aires. Pero él, digamos, las raíces no las perdió, las raíces provincianas de su terruño, ¿no? Sí, sí. Y muchas, ahora hay una separación entre dos periodos de su filmografía. Es un periodo, digamos, más ascético, más, ¿cómo diría yo? Más pobre en el buen sentido, digamos, pobre en el sentido de no contar con medios importantes de producción, que para mí resulta un poco más auténtico también en ese cine. Y en la segunda etapa, que empieza con Juan Moreira, que es un cine ya con una proyección más, digamos, de mayor presupuesto, claro, y épico, porque ahí los personajes ya tienen como una cosa histórica, son legendarios, son personajes ya que tienen una, digamos, una tradición histórica y cultural más importante. En cambio, estos personajes son seres ignotos, seres, digamos, casi marginados de la sociedad, casi marginales, ¿no? Y los otros son como leyendas. Por eso digo que él integra la cosa marginal, la cosa, digamos, de proletarios, o gente desclasada, y con un cine más épico, de mayor ambición en el sentido más de mayor producción. El color también influye, porque ven, la primera etapa es en blanco y negro, y en la segunda etapa ya empieza con un estallido de colores, y además con un ritmo diferente, ¿no? Porque vieron que estas películas hay un ritmo pausado, lento, que es más lo que es la vida provinciana, ¿no? Un tiempo distinto. Claro, y además hay otra cosa que es la utilización del plano secuencia, que es un plano donde hay pocos cortes. En cambio, la siguiente etapa, que es la etapa de lo que es vida épica o histórica, o de mayor producción, hay más movimiento. Ajá. O sea, hay más movilidad, hay más, bueno, más producción, por supuesto. Claro. Y es una etapa que también coincide un poco con la etapa de Torre Nilsson, curiosamente. Y en el caso de Fabio, no es un cine literario, para nada. O sea, él le da mucho más peso a la imagen y a la atmósfera, lo que yo llamo el clima de la película, más que a la trama. La trama para mí es, para él, no para mí, para él es más secundaria, no tiene tanto peso. Para él tiene peso más cada imagen, es como si se jugara en cada secuencia, que quisiera impactar o transmitir lo que él siente al espectador, ¿no? Y aparte lo bien que lo hace, porque el clima, en una escena donde te pone a la actriz agachadita, nada más y un gallo a lo lejos, Aparte hay otra teoría que es la del valor desocupado, que es lo que había hecho, acá no lo digo muy bien, pero eso lo había hecho Bresson, que es la idea del valor desocupado. De su personaje que escapa, eso se acuerda de Un condenado a muerte se escapa, una famosa película de Robert Bresson, que dice un personaje que escapa y deja el espacio vacío hasta que vuelve a ocupar ese lugar. O sea, como también hay un elemento que se usa mucho, que es el fuera de campo, que es como que la secuencia tiene valor, pero también por lo que transcurre fuera del plano, lo que no se ve. Entonces, hay una valorización del plano secuencia, porque si uno corta el plano, es como que se pierde el clima también de la historia. Le da más movilidad. Como el cine norteamericano, no, es todo lo contrario, porque lo que busca es continuamente, claro, que el espectador esté distraído permanentemente, ¿no? Y también en el cine americano hay la movilidad de la cámara, o sea, hay más movimiento de cámaras, y también corte, plano, contraplano. Cuando uno está hablando en un diálogo, hay uno que habla, después corta y pasa el otro, ¿no? Según la teoría de ellos, es para darle más agilidad a la acción. Pero esta última escena, cuando lo balean a Lupi, nos hizo acordar cuando estaban las baleas a la secuencia de Moreira, ¿te acordás? Sí. Que también hay otra cosa que también, que los personajes son víctimas, pero también son victimarios. O sea, los personajes son víctimas de la sociedad, pero también son víctimas de ellos mismos. O sea, de ellos no poder salir de esa situación, afrontar o poder cambiar ese estado, ¿no? Y las características que se ven en los personajes son antihéroes.
O sea, son tipos que digamos que están en el límite ¿no? de la desesperación y de la angustia. O sea, no hay héroes en las películas de él. Sí son héroes porque, digamos, tienen que afrontar situaciones difíciles, pero generalmente terminan mal todos los personajes. Y eso él tiene que ver también con su propia historia personal. O sea, él vivió situaciones terribles, ¿no? De convivir, de estar detenido, de convivir con gente. Bueno, todo eso lo fue, digamos, formando a él como persona. Pues decía que un director no se puede formar solo en un estudio, una academia, como un actor. Tiene que sufrir en su vida experiencias, tiene que haber atravesado distintas crisis. No puede ser un tipo laboratorio, ¿no? Era un agradecido a la vida, de haber tenido esa vida que le había dado esa sensibilidad que si no, no lo hubiera tenido como que para él fue positivo haber vivido de esa forma. Claro, pero él decía que para formar un director, como cualquier actor, un artista, tiene que haber pasado por situaciones traumáticas. Y sobre todo él decía ver mucho cine, leer también sobre cine y rodearse de gente que esté vinculada al cine, o sea, que le hablen de cine. Por eso íbamos en mi época con muchísimo el cinearte, ¿te acuerdas? Estaba ahí en la diagonal. Bueno, ahora están desapareciendo lamentablemente los cines. Volviendo a la película, yo creo que sí, que coincido totalmente que la influencia muy importante de Bresson en esta película, sobre todo, con la ausencia prácticamente de diálogos. Exacto. Y la optimización, las elipsis que hace permanente, donde saltea un montón de pasos y va directamente. Ya que es una película que dura 1 hora, parece que es un relato que abarca mucho. Y por otro lado me pareció muy interesante la obra de teatro, que no sé si será una obra de teatro real o se le ocurrió a él. Y una alianza entre la iglesia y la gente, eso él habla la mucho, gente y el proletariado, porque en realidad es una curiosidad. Él no ocurre frecuentemente. No reniega de la religiosidad. Yo tengo algunas cosas que había anotado acá con respecto a la religión. A ver, porque se distingue bastante del neorrealismo, esto yo lo había dicho, aunque en su obra existan algunos elementos de aquella corriente, italiano, de posguerra, siempre elevados al rango poético. Otra cosa también, porque si me salta una cosa, él habla de un cine, porque le decían por qué no estaba enrolado en una corriente, porque siempre fue un cine, digamos, completamente difícil de encasillar, como suelen hacer los críticos, los historiadores, que quieren encasillar a un director en una corriente o en un grupo, ¿no? O en un... Entonces es difícil de catalogarlo, porque la generación de 60 que debería estar incluido no formó parte porque no comulgaba, como ya dije, con ciertas ideas. Tampoco con el cine de la liberación, el grupo Cine de Liberación de Gentino, Solana, Don Vallejo, porque él decía que para él era un cine no panfletario, pero no en el mal sentido, sino que era un cine que intentaba transmitir una doctrina política, una idea política. Y él decía que se perdía la poesía a través de eso, porque al bajar línea es como que va en una sola dirección, y el cine para él era un arte mucho más complejo, más vasto. Pero respecto de esto, él decía, Fabio podría compartir la crítica que le hace Buñuel, esto lo dije, a ese movimiento cuando ironiza. Si en el neorrealismo los pobres son tan buenos y tan amados por Dios, ¿por qué van a dejar de ser pobres? Decía, ¿no? Respecto de lo que había dicho Buñuel. Buñuel y Fabio coinciden en esa visión del humilde, que no es una entronización o idealización del proletariado o de los marginales. Fabio no duda en presentar la crueldad de los pobres a la manera de Buñuel. La primera película que protagoniza Fabio, El secuestrado de Torrenizo, tiene mucho del cine de la crueldad del realizador aragonés. A ver si tengo alguna referencia a la religiosidad que recién hablábamos. Después, tanto Juan Carlos Chiappe como Fabio, casi por naturaleza, asumieron de forma propia, original y válida una recreación nacional y popular de la teoría brechtiana del distanciamiento.
solo que lo que en algunos sótanos constituye una clave interpretable para iniciados es aquí una necesidad cultural y en consecuencia política de dos artistas identificados con el pueblo. Porque también algunos quieren asociar a Fabio con la teoría del distanciamiento, que es una famosa teoría para que el espectador no se involucre demasiado con los personajes, que tome distancia de los personajes, para que no se provoque esa identificación. El teatro de Brecht. Claro, como el teatro de Brecht. El teatro de Bertolt Brecht, exactamente. Después, a ver si... Acá dice, Fabio presenta no solo una iconografía cristiana, acá está, sino una invocación permanente a la justicia divina. Dios es una hipótesis, pero es esencial. Dice, me encanta la religiosidad porque les quita a los hombres la condición de autosuficiencia, que para mí es despreciable. Dijo, Dios obliga a los seres humanos a la humildad y nos hace sentir más acompañados y más protegidos. Por eso se escapó. Eso refería de la religiosidad, ¿no? A ver si tengo alguna otra frase de Fabio. Me había notado. Lo que pasa acá. es que también en los 60 la imagen de la iglesia era así como la iglesia para los pobres, digamos, también, ¿no? Claro, Eso claro. es posible que tenga también esa influencia. Sí, claro. Sí. O hay una iglesia para pobres y otra para ricos, ¿no? Depende. A lo mejor para que Esa Noruega y demás, el realismo y demás, surgieron de circunstancias particulares, históricas, y en Europa. En O sea, Europa, no acá, en Europa. por eso, acá, claro, la influencia es evidente en cuanto a la forma, a los cambios de estilo, de técnica, pero los temas no pueden ser trasplantados de una sociedad totalmente distinta, que es desarrollada. O sea, si un cine auténticamente popular no puede ser el de Godard o el de... Lo que pasa es que para cierta intelectualidad, que cuando surgieron los cineclubes y demás, era como estar, digamos, deslumbrados o admirados, pero no reflejaban para nada la situación de Latinoamérica, digamos, no solo nada, ¿no? O sea, no era un cine de raigambre popular para nuestra sociedad, ¿no? O sea que yo, para mí, un cine por ahí auténticamente, a pesar de todos los vaivenes que tuvo nuestro cine y nuestra cultura, yo creo que es, si tengo que seguir una línea, ¿no? Primero lo pondría a un director muy antiguo que era el Negro Ferreira, José Agustín Ferreira, que hizo como neorrealismo, que fue como uno de los descubridores del neorrealismo a la Argentina, al uso nuestro, ¿no? Al uso nuestro. Y después hay un director que también se ve un cine del sentimiento, que también tiene que ver Fabio. Yo también lo asocio con Fabio, porque él hablaba más del sentimiento, más que el cine de ideas o de ideología. Incluso cuando habla del peronismo, habla más de un sentimiento que una ideología política. Como si fuera un sentimiento casi religioso también, ¿no? Porque el sentimiento también tiene más que ver con la fe y con la religión. La religión, cuando entra a tallar la racionalidad, pierde un poco, pierde mucho la religión. Por eso habla de, cuando hizo Perón, de sinfonía de un sentimiento, ¿no? Y más que un pensamiento. Y bueno, por eso lo asocio un poco con el padre de Torrenizo, que es Leopoldo Torres Ríos. Si bien él abordaba un cine más de clase media, porque los personajes distintos de Ferreira, que eran, digamos, los dos modernizadores del cine argentino, con los albores del cine argentino, ¿no? Torres Ríos y el Negro Ferreira. Y el otro es Mario Soffici. Y en un momento nuestro cine era estrictamente literario, o sea, incluso en obras extranjeras. Y eso Fabio hace hincapié muchas veces en Hugo del Carril, porque la trayectoria de él tiene bastante vinculación, tanto con el tema vinculado al peronismo, ¿no? En sí, pero también al hecho de haber sido cantante en un momento, tener que, por necesidad, porque Fabio, él mismo lo reconoce, en un momento no tenía ni para comer, porque las películas de él no tuvieron nada de éxito, no fueron apoyadas, tuvo que salir a cantar para poder no era porque estaba prohibido, que no podía filmar, porque estaba no, prohibido. En el año 76, él se tiene que ir, Claro. como tantos. Primero se fue la mujer, que era María Banner, Sí. en ese entonces ya estaba La separado, deslumbró, pero María Banner
se fue porque estaba en la lista de la AAA, como tantos actores, Alterio y demás, ¿no? Lina Ross. Muchos se fueron a España, incluso la mayoría, y María Banner también se fue a España, que tuvo que sobrevivir vendiendo artesanías en Madrid, en la calle de Madrid, con los dos chicos chiquitos eran. Y él, bueno, ya estaba separado, y bueno, María Banner tuvo la tenencia de los dos, que tuvo unos problemas con la droga, no sé si recuerdan, un hijo de Fabio. Después, bueno, él estuvo con Carola Leighton, que se casó tuvo un tiempo conviviendo con ella, se casó en el año 76 con Carola. Tuvo dos hijos, que fueron Nico, que es músico, que compuso los temas de Aniceto, en la última película que pudo estrenar él, porque el Mangel de Hule no llegó a filmarla, que había hablado con Graciela Borges, tenía ya preparado todo, pero lamentablemente. Y María Salomé, que es la otra hija que tuvo con Carola. Ahora, hoy viendo por internet de que Carola Leighton falleció al poco tiempo de la muerte de él. Él falleció creo que fue 2014, creo, y ella fallece en 2015. Y así que era la relación era tan simbiótica con Leonardo que no pudo sobrevivirlo, ¿no? a la muerte de él. Y Carola están dedicados a muchos temas musicales que compuso con ella. Y estaba viendo algunos clips que aparece ella cantando, cantando no, bueno, como haciéndole como si fuera una especie de Pimpinela, pero acá no hay confrontación como en Pimpinela. Acá ella no le hace como el eco, como él le dedica la canción y ella la recibe como un tributo de amor, ¿no? Hacia ella. Pero yo creo que Gatica es, digamos, el testamento de él para mí, más allá del documental. Sí. Me refiero a la ficción. En cuanto a fin de ficción, creo que Gatica es para él un testamento, porque él habla a través de Gatica del ascenso, digamos, del peronismo, o sea, de cómo de la gestación, de cómo se gesta el peronismo. Hace como un paralelo entre la vida de Gatica y el auge del peronismo y la decadencia después, o la caída de Perón. Fabio estuvo en Colombia, cuando él lo pone en la lista negra, él vuelve en el año 86-87, que ahí filma Gatica, pero él estuvo y casi 10 años afuera del país, ¿no? Sobreviviendo con las giras y las canciones de él, que fueron traducidas a 14 idiomas. Y empezó con Fuiste mío en verano, no sé si lo recuerdan, que fue el primer disco de él y se hizo una película donde él hace de él prácticamente, y está Susana Jiménez, en esa película la novia de él es Susana Jiménez. Bueno, no sé. Bueno, no, la próxima que sigue...